Hola. Arrancamos entonces. Muy buenas tardes, mañana, noche, para quien está ahí nos haciendo asistencia a nosotros. Muchas gracias y vamos a empezar. De antemano, me gustaría de poner un comentario que vamos a hablar en canchas de fútbol en general, los procesos de diseño, lo que tenemos que estar atento y no solamente un tipo de cancha específico. Quien ya participa de los webinars de Rainbow, año pasado se hizo uno general de canchas y uno más de canchas deportivas en general, no focado únicamente a fútbol, que vamos a hacer esto hoy. Y también ya hubo, y vamos a retornar eso en la brevedad, un webinar exclusivo para estadios. Mas aquí vamos a hacer una cobertura general para mirarlo cómo hacerlo. Voy a empezar a compartir mi pantalla para arrancarmos. Creo que están mirando ya en pantalla, perfecto. Perfecto. Muy bien. Entonces, nuestro webinar, aquí siempre me encanta esta foto que fue la primera arena que yo hice. Esta arena hoy es de Botafogo, él se llamaba Engenhão. Era la primera arena construida en Brasil en 2007 para los Panamericanos de 2008. Y aquí tenemos una situación muy interesante porque tenemos la cancha interna y la cancha externa. Y esa cancha externa está arriba de un parqueo, un estacionamiento de 4 pisos. Entonces fue un desafío muy interesante empezar ahí y una quiebra de concepto que tuvimos en Brasil a respecto de construcción deportiva. Y vamos a empezar con lo concepto más básico, más técnico, mas el concepto nos cuenta mucho. Siempre me encanta repetir esto. Mas lo que es un sistema de riego tecnificado para césped o gramados, cada país tiene un nombre: pasto, césped, zacate, grama, Brasil, gramados. El sistema que proporcionará automáticamente a la cantidad correcta de agua para el césped. Entonces, la primera cosa que tenemos que tener en la cabeza es cómo suministrar la cantidad de agua correcta para el césped. Y no estamos hablando de una césped cualquiera, una césped de una cancha, donde tenemos juegos, tenemos microclimas, que vamos a hablar en un ratito para ustedes. Y la ventaja de tener un sistema automático que se puede programar los días, las horas y duración de riego. Gracias a Dios, yo viajo mucho y cada vez más no se hace más riego manual. Cuando se hace riego manual, ya el riego está todo errado porque están usando productos errados, sistemas móviles o sistemas de cañones móviles. Entonces, básicamente, quien tiene un sistema de riego con caños o tuberías subterráneas ya va de manera automática directo. ¿Y qué nosotros necesitamos? Aquí vamos a hablar para todos, toda audiencia, para cualquier punto del mundo. ¿Qué necesitamos para dimensionar un sistema de riego para canchas de fútbol? La primera cosa es la necesidad de agua. Y la necesidad de agua, que nosotros llamamos lámina aplicada, depende de un montón de factores, depende de localización, depende de la época del año. No es una lámina única, exclusiva. Mas todavía tenemos que tomar un punto de partida. Ventana de riego, porque estamos hablando de canchas de fútbol, mas también de centros de entrenamiento, escuelas, grandes obras. Por ejemplo, muchas veces la cancha también está conectada al sistema de paisajismo. Entonces hay que tener una ventana de riego. Lo que es ventana de riego es el número de horas que yo tengo disponible para hacer un riego. Cuando tenemos una cancha única, no es una cosa que hay que se preocupar mucho. Mas cuando tenemos un centro de entrenamiento, una escuela, o mismo un parque público, donde el riego no se puede funcionar por el día, tiene que funcionar siempre por la noche. En parques públicos en Europa y Estados Unidos, por general, los parques públicos tienen una ventana de riego de 6 a 8 horas, o sea, yo tengo que pasar todo el riego en este periodo. Caudal de proyecto. Con eso tenemos que también llegar a un caudal de proyecto, porque con el caudal de proyecto tenemos el consumo de agua instantáneo y también para chequearnos el bombeo. Tipo de suelo, muchas veces las canchas de fútbol de escuelas, parques públicos, no son las plazas, no son exactamente iguales,
porque no se hace la misma preparación de suelo o lo mismo perfil de suelo que se hace en una cancha profesional, por ejemplo, que es compuesta básicamente de arena y materia orgánica. Esquema de operación, ¿sí? ¿Cómo vamos a operar este sistema? ¿Cómo va a ser la operación de ese sistema? Y una cosa muy importante que es el nivel de sombra. ¿Cuál es el nivel de sombra que tenemos, el sombreo que tenemos en este local? Elección de los emisores, ahí viene una vez que tengamos eso todo, cuáles son los emisores, cuáles son los aspersores que vamos a utilizar, cuáles son los controles que deseamos tener en este sistema, por ejemplo, un control de nivel de reservorio para que no deje prender la bomba si ya no hay agua, con humedad de suelo, sensor de lluvia, lo que exactamente queremos controlar y cuáles son los controles, caudal, nivel de automación y manejo, eso es exactamente directamente proporcional cómo deseamos operar el sistema, cómo deseamos que ese sistema tenga automación y el manejo, cómo vamos a manejar ese sistema. Layout y proyecto hidráulico, vamos a hablar mucho de eso también. Y un proyecto eléctrico que es básicamente muy sencillo para nuestros sistemas de automación y la programación del sistema. Aquí sí viene una cosa muy importante de cómo hacer la programación, que voy a hablar de algunos controladores, por ejemplo, que usted puede escribir varios programas. Hay controladores hoy en mercado que puede escribir hasta 40 programas y voy a hablar también de los programas que se llaman programas inactivos y activos. Monitoreo, cómo hacerlo monitoreo, estoy en mi casa, recibo una alarma o cómo voy a acceder los sistemas de riego. De gestión, después que está todo listo, vamos ahora a manejar cómo vamos aplicando la agua, cómo está la operación. Aquí algunos ejemplos de exigencias para algunas cosas. Por ejemplo, una exigencia de FIFA que el aspersor, el sistema de riego tiene que aplicar 1 milímetro de agua en 10 minutos. El sistema de riego tiene que aplicar 1 milímetro de agua en 10 minutos o un giro completo. Esta es una cosa porque 1 milímetro no significa 1 milímetro en todas las regiones del mundo. Entonces FIFA ya mismo ya concluyó que no es necesidad exacta de 1 milímetro, algunos locales puede ser 0,8, mas lo más importante es que los aspersores de 360 grados hagan una gira completa y aplicación de hasta 15 milímetros por día cuando estoy haciendo una siembra por semillas. O estoy usando semillas porque yo tengo que tener una alta frecuencia de riego y yo no puedo tener un sistema que no tiene capacidad de extremos de aplicación de agua. Y aquí algunos ejemplos. En 8 minutos de hockey yo necesito aplicar 3 milímetros. 2 milímetros de rotores para rugby. O sea, cada tipo de piso de césped deportiva tiene algunas características específicas que eso nos guía inicialmente de cómo hacer el diseño y cómo hacer el caudal de proyecto. La necesidad de agua es la primera cosa que hablamos, cuál es la lámina a ser aplicada. Tenemos que determinar la ET. Aquí ET no es este señor, esta foto ya es tan vieja que ya no está muy nítida, mas mucha gente, y otro día, mucha gente no conoce más ese señor, más o ET, una película, mas en verdad es evapotranspiración. Es la cantidad de agua perdida por transpiración de la planta más evaporación directa del agua del suelo. En grama, en césped, en zacate, básicamente, evapotranspiración es casi 95% de evapotranspiración. Todavía existe también el componente de evaporación directa. Por ejemplo, si el suelo está muy húmedo o tiene mucha agua empapada en la superficie del suelo, el componente evaporación va a ser muy elevado en una césped. Por eso que yo siempre hablo, agua tiene que estar en las raíces, no en las hojas, y no en la superficie. Entonces lo importante es que el suelo esté en la zona radicular con la humedad y la agua correcta. Solo para referencia, quien no es de la área, quien está ahí con nosotros, 1 milímetro de agua es 1 litro por metro cuadrado. Entonces, el sistema siempre aplica por milímetros. Esta es la manera que hablamos de aplicación de agua de 1 litro por metro cuadrado. La tasa de aplicación de agua de un aspersor es siempre en milímetros por hora, o sea, cuántos litros de agua que se aplica por hora de un determinado aspersor. Ahí vamos más adelante con algunos ejemplos. Aquí puse entonces la evapotranspiración histórica de algunos locales.
mas aquí estoy con Santiago de Chile, porque mi parceiro que me invitó a hacer esa charla es Sebastián de chileno, y aquí yo puse una media histórica de cómo es la evapotranspiración de Chile. Enero y febrero y diciembre son los meses que tienen más evapotranspiración, 5,84 milímetros por día. Y esto cae drásticamente en los meses de invierno, de 1,27. O sea, hay una oscilación de lámina de evapotranspiración a lo largo del año. Mira, aquí yo hice una compilación de la mínima, de la máxima y de la media. O sea, este cambio, esta diferencia es lo que nos hace el manejo, ayuda para que hacemos los ajustes de aplicación de agua a lo largo del año. ¿Ok? Entonces, esta sería esta. Ahora, para hacer los reservorios, aquí yo pegué una cancha con una área, una cancha aislada, una cancha oficial, tiene por medio 8.250 metros cuadrados. Eu peguei a maior lâmina, maior evapotranspiração para ligar ao reservório. Então, o mínimo de água que uma cancha em Chile se recomenda são 48.000 litros de água por dia de reservório, não de riego. Então, quando vocês miram as especificações de alguns estádios, muitos de los estádios vêm com uma requisição de 100 metros cúbicos, ou 100.000 litros, ou 150.000 litros. ¿Por qué vienen mucho más do que la necesidad de día, por ejemplo, de Chile? Porque yo tengo que tener una reserva de agua que si algo pasara y no tuviera agua, yo tengo al mínimo agua para 2 o 3 días reservada para poder hacerlo riego. Esta es la razón de tener esto. Y el riego ahora, que hay muchos diseñadores aquí cometen el error de tomar la evapotranspiración como siendo la lámina de riego. No es verdad. El riego necesario, IR, es la evapotranspiración por Kc, que es el coeficiente de cultivo. Ese coeficiente de cultivo es hecho de 3 variables para paisajismo y canchas deportivas: factor de especie, factor de densidad y factor de microclima, que son una multiplicación de esos tres. Estos factores no tienen tablas por especie y sin por condiciones locales. O sea, el microclima, tenemos que la misma especie tiene microclimas diferentes. Vamos a mirar eso en un rato para ustedes. Aquí, por ejemplo, cómo que se explica el microclima en función de algunos estadios. Yo puse estadios aquí que es más fácil la visualización. Aquí ustedes están viendo el Estadio de León, que es un estadio muy abierto. Este estadio recibe sol casi todo el día. Hay poca sombra en algunas áreas. Y ustedes miran al lado un estadio Akron de México, que ustedes miren exactamente lo que está pasando, una sombra. O sea, aquí yo tengo un microclima porque a las 3 de la tarde yo tengo sombra en casi la mitad de la cancha ya. Entonces, yo no puedo prender o yo no puedo aplicar la misma cantidad de agua en la césped de todo el piso del estadio. ¿Por qué? Porque yo tengo necesidades diferentes. Aquí yo tengo otro punto importante, que los estadios y las canchas de fútbol, siempre que posible, tienen que estar construidas en una dirección norte-sur. ¿Por qué una norte-sur? Exactamente porque el movimiento del sol es este-oeste, este-oeste. Y entonces, más todavía no son todas las canchas que son así. Por ejemplo, aquí está el Mineirão de Brasil, aquí está el Maracaná, y mira que Maracaná tiene casi 30 grados de salida del norte-sur. Y aquí una obra nueva, que infortunadamente la foto de Google Earth está vieja, porque esto está listo. Nuestro amigo Zager de Chile hizo el riego de este estadio muy bonito en Valparaíso. Mas lo que es interesante acá, que yo tengo aquí en ese estadio una tribuna. E aqui está o sentido norte-sur. Ou seja, eu com certeza vou ter um deslocamento de sombra nessa região del piso. Ou seja, esta é minha região onde eu tenho mais sombra e onde vou tender, tenho que tomar uma qualidade. Obviamente, Zagas é um profissional fantástico, ele fez exatamente o desenho que planteamos desde 2014 em Brasil, que é um rotor por cada válvula, uma válvula por cada rotor. Aquí algunos ejemplos de cómo es importante, y hoy tenemos muchas informaciones disponibles en la internet, que podemos mirar el nivel de iluminación natural o entrada de luz por meses en grados.
Entonces, yo puedo tener temperaturas y también donde hay más sombra y menos sombra. Entonces, aquí tiene el mes de abril, mes de mayo, octubre, diciembre. Mira que diciembre está con la área central de la cancha con más luz y mucho más temperatura. Entonces, esos son datos generalmente. Hizo, por ejemplo, y cuando hizo la primera Copa del Mundo en Brasil, 2014, esto fue suministrado a nosotros para poder hacer los diseños. Y lo más importante es que cuanto esta variación de invierno-verano viene mucho de la posición de la ciudad en relación al centro de la Tierra, a la línea de Ecuador. Entonces, cuanto más lejos de la línea de Ecuador, mayor es la variación de ángulo de sol de verano e invierno con relación a entrada de luz. Entonces, yo tengo situaciones muy específicas. Obviamente, cuanto más cerca del Ecuador, yo tengo pequeña variación y no tengo tanta variación de sombra a lo largo del año. Entonces, por ejemplo, Argentina es un país que tiene mucha variación, así como Canadá también tiene mucha variación. O sea, cada país hay que hacer un estudio de verificación de cómo es el comportamiento de la sombra en invierno y verano y también mañana y tarde. Aquí un ejemplo de un estadio en África, el sur, donde a las 2 de la tarde ya no tiene casi ninguno sol. Tanto que ellos tienen que poner varios estadios, y existen en todo local del mundo, luces artificiales exactamente para poder hacer la fotosíntesis de la planta. ¿Ok? Esta tabla que está ahí es la tabla donde sacamos los valores de los coeficientes de K de especie, densidad y microclima. Aquí tenemos una línea específica para césped, donde tenemos factor de especie, o KE, factor de densidad, KD, factor de microclima, KM. Y cada uno tiene bajo, medio, alto, bajo, medio, alto. Después, más adelante, voy a mostrar un ejemplo de aplicación de esos coeficientes de acuerdo con la necesidad de manejo. Aquí también un otro punto que es la variación de evapotranspiración a lo largo del mes, no solamente una media, y tenemos muchas variaciones. Aquí usted mira que tiene días que V, ¿cuál es la más baja? 2.9 a 3, y tenemos días que tenemos 2, 1 punto alguna cosa que está por ahí, 2.4, más de 1 milímetro de variación por día. Y aquí, por ejemplo, exactamente lo que queremos lograr al final es una programación de lámina de riego por mes y con las áreas por KC. Por ejemplo, área que tiene sol por la mañana tiene un KC de 0.64. En este ejemplo, lo KC de sol de la tarde 0.8 y la área que tiene sol pleno 0.96. Y con eso tenemos las diferencias láminas, diferencias riegos para cada área de la cancha de acuerdo con el microclima. Y después con eso también podemos hacer una programación de tiempo para que la gente que maneja el estadio tenemos exactamente cuánto de tiempo de riego para la situación de un diseño específico tenemos que programar para recibir los aspersores de 180 grados, 1 milímetro y así por delante. Entonces tenemos exactamente una tabla que ayuda mucho a la gente ir cambiando los tiempos de riego de acuerdo con el mes y también con lo microclima. ¿Ok? Antes de avanzar, me gustaría de un punto que últimamente yo pasó más de una vez con yo, fue la parte de la calidad de agua. Siempre un problema. Mi primer gran problema en una cancha de fútbol de un estadio fue exactamente después que hicimos toda la instalación, hubo un problema serísimo de taponamiento de válvulas. Entonces, tome mucho cuidado con la calidad de agua. Si la agua es una agua reciclada, tenemos que chequear la análisis química de la agua, pues mismo que la agua sea reciclada, hay elementos químicos que son nocibles, que son malos. Por ejemplo, la concentración de nitrógeno a la césped es terrible. Entonces, ¿cuál es la fuente de agua? Es una fuente mixta. Yo ya pasé, por ejemplo, con fuentes mixtas. Lo que es fuente mixta, el reservorio recibe agua de pozo y también recibe agua reciclada. O sea, la composición química cambia. Tenemos que siempre chequear el tratamiento de agua y llegar finalmente a los tipos de filtración requerida. Te cuento, tenemos hoy, al menos que yo estoy involucrado, 4 o 5 estadios en construcción
que hasta hoy no me pasaron lo análisis de agua y estamos metiendo filtro sin saber si el filtro está correcto. O sea, eso es muy serio y mucha gente no toma en cuenta. Tenemos Yacoya, varias maneras de instalar filtrajes. Una de las filtrajes sería de esta con una válvula en la filtraje de malla, donde podemos hacer una programación de retrofiltrado. Y o también se puede tomar agua de una laguna, agua de un río. Es importante botar filtro de succión, que son esos filtros cestos, donde yo limpio la agua antes de entrar en el bombeo. Y hay una variedad increíble de filtros hoy en el mercado, filtros automáticos, de succión, de arena, de discos. Aquí un ejemplo de lo que es no hacer un buen trabajo en la especificación de la filtraje, un tomar en cuenta con la calidad de agua. La calidad de agua tenía tanta tierra y arena que aplastó los elementos filtrantes del filtro y se perdió el filtro, básicamente por una mala análisis de agua y una mala especificación de filtraje. Aquí un Yacoya, ejemplo también que hay cosas químicas que se precipitan y van formando como sarro en la tubería de PVC, por ejemplo, que va disminuyendo a lo largo de la vida lo diámetro interno de la tubería. Entonces, tenemos que tomar esto en cuenta. Entonces, solamente pasé por filtraje para dar tome, se queden siempre atentos a la calidad de agua, es muy importante y hay filtraje específica para cada calidad de agua y también no solamente por los sistemas de riego, mas sí la calidad si puedes traer enfermedades o mismo no dejar la césped desarrollar bien. Los esquemas de funcionamiento que existen básicamente son dos, lo que se llamamos de block o bloco y los VAH, que son los valving head o los aspersores individuales que todavía se usan mucho más en estadios. El sistema block es muy conocido, hay una fuente de agua, una línea maestra, esa línea maestra lleva agua hasta la válvula de manera automática se prende y deja que los aspersores tengan agua y vaya una secuencia lógica por cada zona de riego. Y después tenemos los valving head, donde yo tengo una tubería llena de agua siempre. Hay un bombeo de mantención o un tanque de presurización que mantiene siempre con presión toda la área. Entonces voy prendiendo aspersores individuales, como está ahí, y de manera muy dinámica. Y para elegir los aspersores, aquí viene un punto, y yo cambié mucho la presentación para poner mucha énfasis aquí, porque el primer punto para empezar el diseño, lo más importante, es la presión de trabajo, cuál es la boquilla que voy a trabajar y cuál es el estudio de uniformidad. La cantidad de diseñadores que no toman en cuenta esta variedad, que el estudio de uniformidad es increíble. Y tienen asunciones, voy a mostrar un caso a ustedes aquí de cómo es importante elegir con calma, con criterio y chequear la uniformidad. Esas son las líneas de rotores de Rainbow. Rainbow tiene los aspersores que son para canchas muy pequeñas como Fútbol 7 o Society, que es los 5000 Plus. Tenemos el Falcon, que es muy popular, mucho utilizado en centros de entrenamiento, mismo en algunos estadios. Y 8005, que sería lo más recomendable en los estadios y también en general, porque no hay mucha variación de performance entre los dos. Y siempre hay una versión de vástago de plástico y una versión de vástago de acero inoxidable. Yo personalmente recomiendo a todos que estén en audiencia, si es una cancha de centro de entrenamiento o un estadio y tiene mucha arena, siempre vamos con aspersores con vástago de acero inoxidable. Y tenemos los 11.000, que es un aspersor nuevo en la línea de Rainbow, de largo alcance, que no tiene la opción de vástago de acero porque no hay necesidad, porque ele tiene una tapa muy larga y voy más adelante a mostrar esto a ustedes. Los 5000 Plus es un aspersor muy popular en todo el mundo. Esta es la tapa del aspersor. Aquí me gusta de llamar la atención de la tapa porque él es el único aspersor del mundo que yo tengo como cerrar el aspersor. O sea, yo tengo una válvula en cada aspersor, yo puedo cerrar ele cuando está en funcionamiento y puedo sacar la boquilla, hacer limpieza, hacer lo que quiero y aquí siempre tiene lo ajuste de ángulo. Este aspersor 5000 Plus va de 0 a 360 grados en la misma unidad.
o sea, yo tengo una flexibilidad también de instalación con esto. Hay una versión de vástago de acero muy importante para sitios con alto contenido de arena y para pasos de arcilla también. Y siempre tenemos que meter aspersores con válvula SAM, que es válvula antidrenaje. Todos los fabricantes de riego y en las versiones residenciales o comerciales hay aspersores que no tienen la válvula SAM y aspersores que tienen la válvula SAM. Siempre en canchas deportivas, canchas de fútbol, se recomienda aspersores con válvula SAM que retiene agua en la tubería. Por ejemplo, este segundo acá no tiene la válvula, por gravedad la agua pasa a tener una fuga. Y mucha gente piensa que el cancha de fútbol es una superficie 100% plana y no es. Hay una calidad de agua de 1% en algunas direcciones hasta 2% en otras. O sea, la periferia, los puntos más bajos van siempre a tener fuga de agua. Entonces, para no tener el problema, hay que poner aspersores con válvula de retención. Aí temos os Persol Falcon, que são as Persol mais grandes. Aqui eu puse uma imagem com vástago de plástico, só para mostrar que muitas vezes se usa assim, não há problema. E um aspersor que vai aí de 12 metros hasta 19 metros de rádio, depende de la boquilla. Aqui estes colores em números são os números de la boquillas que existem. Então, la boquilla 12, 14, 16, 18 é a mais grande que temos en este tipo de aspersor. Aquí son detalles de las boquillas, son siempre codificadas por colores. Y una de las grandes bellezas y estudios, es el secreto de la uniformidad, viene que las boquillas tienen doble boquillas y el aspersor viene con una boquilla extra. O sea, hay tres salidas de agua independientes que se juntan para hacer el chorro de agua, del chorro de agua del aspersor. Y aquí de nuevo, lo 8005 con lo vástago de acero inoxidable. Y una cosa que el 8005 tiene, que los otros aspersores no tienen, la memoria de arco. Que imagina que el aspersor, como estaba ahí en la pantalla, en 90 grados, viene un estúpido y uno que el time de él, el equipo perdió el juego y quiere dañar el aspersor. El aspersor hace un giro y después retorna a lo ángulo programado y mantiene la programación. Entonces, una manera, muy importante, muy útil, por ejemplo, en áreas que tiene públicas, deportivas y mismo escuelas, que hay siempre un curioso, infortunadamente, muchos vándalos existen en todo el mercado. 8005 é uma pessoa também que tem muitas características muito específicas, por exemplo, e eu posso pôr ele em 360 graus simplesmente cambiando a posição de um tornilho, que com isso ele já gira 360 graus e nessa outra posição ele é ajustável. E como é uma pessoa grande e pesado, eu tenho ajuste de ângulo para os dois lados. Com isso me dá uma flexibilidade muito forte, muito grande de regulagem. Ahí tiene la versión con vástago de plástico, vástago de acero. Aquí son datos técnicos. Y el 8005, al contrario de lo Falcon, del 6504, que va hasta 24,7 metros de radio. Tiene un radio muy grande, de uno de los radios más grandes en su categoría. Otro punto es que el número 5 que está aquí en el rotor significa 5 pulgadas. Este aspersor foi hecho muita investigação. Ele tem desde a base hasta o centro da boquilha 5 pulgadas. Ou seja, não são 5 pulgadas de todo o vástago. A grande maioria de los fabricantes, quando habla 4 pulgadas, 5 pulgadas, é del tope hasta a base. E com isso, ¿por qué los 8005 tienen 5 pulgadas? Una de las razones es porque yo puedo profundizar en más en canchas, en estadios, porque hay siempre un que se llama top dressing, que vamos agregando arena, y el nivel de la superficie, por ustedes tener idea, una superficie de una cancha deportiva crece de 2 a 4 centímetros a cada 4 años. O sea, porque voy agregando material, voy agregando materia orgánica y arena, y con eso tengo que tener un aspersor que tiene esa flexibilidad de no erguir en lo medio. Swing joint, hay una condición sí o sí, nunca dejar de usar swing joint, que son los flexibles para instalación, que esta es la manera correcta de hacer la instalación. Yo tengo la línea secundaria,
lo flexible swing joint y los aspersor tiene que estar de 1,5 a 2 centímetros de profundidad, exactamente para no tener problemas de dañar jugadores o mismo afectar el kick de la pelota. Aquí un ejemplo de una instalación, aquí un detalle que siempre llama atención, siempre que posible usar la instalación con topografía o con un buen posicionamiento, que es el gran problema. Aquí ustedes están mirando una estaca, que la estaca ya está con el nivel, perdón, con el nivel final del suelo y aquí nosotros ya podemos instalar los aspersores en la posición correcta de acuerdo con el futuro que va a se quedar la superficie del césped. Aquí un ejemplo del 8000 ya instalado. Mira que lo ergue y no se ve nada y sale más o menos 3 pulgadas fuera del suelo. Más un ejemplo de una aspersor instalada al medio de la césped. Y aquí un vídeo corto que muestra exactamente lo que hablé. Cuando la presión está correcta, usted no mira la salida de agua de las tres boquillas. Es un chorro uniforme de agua. Aquí también tiene un otro ejemplo de los Falcon en funcionamiento. Mira que por arriba usted mira que hay tres chorros de agua. Todavía después, a lo largo del chorro de agua, no se ve esta diferencia. Y una herramienta, ahí mucha gente creo que no conoce tal vez, es la herramienta de control de nivel. Un gran problema y que tenemos que hacer siempre mantención, porque a cada juego, a cada periodo de tiempo tenemos que chequear la posición de los aspersores. Otro día mismo estaba con Liliana de Rainbow México visitando unas canchas, exactamente después que la cancha fue instalada, es natural muchas veces los aspersor salir de la posición vertical. Y esta herramientacita yo pongo en la cabeza del aspersor para mirar si él está en nivel. Con eso yo puedo ajustar los niveles y poner el aspersor en la posición correcta. Eso es muy importante en todo. La calidad de aplicación de agua, lo manejo de agua, todo esto. Un otro accesorio para instalación de aspersores es el capucho de goma con césped. Este capucho de goma con césped fue abolido, no se usa, no se recomienda y no es una exigencia más en canchas de fútbol de césped natural para aspersores con diámetro pequeño, como 8005 y el Falcon. Ese sería los detalles de instalación, cómo se queda, y aquí sería una manera de ver el funcionamiento en césped natural. Todavía, como hablé, no hay necesidad ninguna en césped natural de poner este capucho, porque también siempre nunca fica perfecto la superficie arriba del suelo. Ahora, todavía para césped artificial es otro tema. Y lo aspersor. 11.000, un aspersor que tiene una tapa muy grande y yo siempre, ahí, en ese caso específicamente, este capucho es una maceta grande y yo siempre recomiendo, tiene que si está en lo medio del piso, hay que poner el capucho. Yo voy a parar de la stop sharing solo por un segundo para que ustedes miren el 8.000, este 11.000, el tamaño del aspersor. Mira el tamaño del aspersor, entonces es un aspersor que tiene una área arriba, una superficie expuesta muy grande, y esa es la razón que hay que poner aquí un capucho de césped arriba de él, natural o artificial. Hoy en día, ese aspersor, no, 80% de la aplicación está siendo hecha con césped artificial. Aquí yo tengo un ejemplo de cambio, puedo cambiar este capucho de goma esta tapa de goma, perdón, para colores diferentes y también poner la maceta que hablé más temprano. Eh, Retornar a nuestra presentación. Sebastián, yo como no estoy mirando, pregunta, no miro nada, ¿quiere que doy intervalo, conteste algo o seguimos? Sí, me gustaría que vieran las preguntas sobre los mapas que mostraste de calor y sombra para el Ajá. tema del diseño. ¿De dónde, qué instrumento usaron? ¿Cómo sacaron eso? Ok, perfecto. Hay algunos programas, un softwares en la internet hoy, mas es basado en cartas solares. Existe programas pagos y no donde usted puede, usted tiene el mapa, usted pone la altitud y la longitud, con altitud y longitud del local, y él te da exactamente los ángulos de entrada de luz
y con esto usted puede hacer la composición de cambio de ángulo de entrada de luz y temperatura a lo largo del año. Perfecto. Acá hay una pregunta que es muy buena de Franz, que creo que es de Honduras, no me acuerdo dónde, que justamente es todo lo contrario. Mira, la pregunta es, ¿en campos artificiales el tratamiento es el mismo? ¿Los tiempos de riego serán menores porque no hay evotranspiración? No Excelente sé, pregunta. no sé si lo va a decir más adelante, pero es muy buena la pregunta porque es totalmente lo contrario, ¿no? Exactamente. Infortunadamente, mira qué coincidencia. Hoy a la mañana, yo vivo en Tucson, Arizona, se publicó una materia muy interesante sobre césped artificial y césped natural. Una de ellas fue exactamente que el contacto con en las escuelas de los niños con la césped, con la naturaleza, está disminuyendo porque la temperatura se calienta demasiado la césped artificial. Mas yo voy a hacer una respuesta rápida. Una cancha de césped artificial en verano necesita mucho más agua que una césped natural. Y porque exactamente yo tengo que controlar la temperatura y mantener esa temperatura por debajo de 45 grados a 60 centímetros de altura por más de una hora. Entonces, una cancha, un riego, yo voy más adelante voy a poner un ejemplo de diseño de césped artificial. Un riego de césped artificial de estadio é casi 3 a 4 veces más caro que un riego de césped natural. Y yo voy a explicar por qué esto y más adelante. Mas excelente pregunta, excelente comentario. Césped artificial, hay el contrario. Hay muchas veces que césped artificial la gente no pone riego porque ay, no necesito riego y todo. Y lo que vi, por ejemplo, yo fui a algunas visitas de campo, que la gente cambió canchas para poner los niños en escuelas y no hay juego de 11 de la mañana a las 4 de la tarde. Perdieron ese tiempo porque no hay riego y es insoportable se quedar allí. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar más adelante, la necesidad de más. Hay una pregunta de José Daniel García respecto al software, alguno reconocido, pero no sé si se refiere a lo mismo que hablábamos de sol, sombra, trayectoria o se refiere a otro. A ver, Software si nos diseño. puede. O software de diseño, claro. Sería interesante que nos pregunte ahí. Esse software da verdade, cartas solares, que como falei, se é um software, te recomendo aí la internet e buscar, porque não é um software, basicamente é um banco de dados que, de acordo com que eu tenho acesso, ele te compõe o movimento do sol. Não é um software de desenho para isso. Agora, de desenho de riego, há um montão, que podemos falar mais adelante. Sí, mira, hay muchas preguntas de 11.000. Yo creo que mejor terminar la presentación de 11.000 y después volvemos a las preguntas de Matías, de Adrián. Ah, ok, perfeito. Eh, Dale. Vale. Eu não puse, como não é uma apresentação muito larga, eu não puse muito detalhe. Aqui teria um detalhe de instalação de 11.000 a la superfície, ou seja, ao redor da cancha. E aqui um exemplo, o que é ele tem uma taxa de precipitação bem pesada, de 22 a 31 milímetros por hora, e pode chegar hasta 30 metros, 32 metros de rádio. Essa foto não me gusta, porque, essa foto sim, porque é césped artificial, mas não recomendo nunca usar 11.000 em estádios cerrados. Aqui alguns exemplos de ele com el césped natural. Este é o famoso jorro de cortina de lluvia, muito bonito. Isso é só para que veja o alcance del 11.000. E aqui no 11.000 um estádio em Brasil, que é exatamente o mesmo estádio que puse na imagem, que hoje é, infortunadamente, césped artificial. E aqui estão os 11.000 instalados nesse estádio, que é o Botafogo de Brasil. Aquí una foto reciente que Ricardo Saldiva me envió, también de 11.000 en la periferia del estadio. Y vamos a hablar ahora de la importancia de la uniformidad. ¿Ok? Existen varios mitos. Interesante que yo tengo amigos ahí que conozco há años que siguen con una interpretación mala de la uniformidad. Entonces, algunos mitos son, cuanto mayor la presión de la boquilla, más uniforme la aplicación de agua. Quanto maior o caudal da boquilha, maiores são a uniformidade e a qualidade de riego. Esta é uma tonteria
que me deja loco hasta hoy. Y no caso de césped deportivo, si no for pie a pie, la uniformidad no vaya. Mira, este otro tema interesante. Pie a pie, el translape 100%. Sí, se recomienda, mas todavía hay que hacer un estudio de universidad, de uniformidad. ¿Ok? Outra coisa que afeta muito o viento, que vou apresentar aqui um tip para vocês, é quanto que ele afeta da distorção da boquilha e a eleição do espaçamento. E outro ponto, a declividade área, que não é tão importante em canchas de futebol. E a densidade de plantio, que é importante. O perfil de distribuição, aqui seria uma, aqui eu puse uma foto, tenho fotos também de auditoria em canchas de futebol, mas é solamente que esta foto me encanta porque como fazer um perfil de distribuição. Eu prendo o riego por 20 minutos por medio y voy a chequear la cantidad de agua que cale en esos reservorios, en esos pequeños potes, por así decir. Y con eso yo voy a tener lo que se llama perfil de distribución, que es este gráfico que está aquí. Este gráfico aquí tiene un programa que se llama Space Pro. Ese Space Pro es un programa público, por así decir, el de CIT, Centro de Riego y Tecnología de Estados Unidos, donde yo voy verificando el comportamiento del perfil de distribución por boquilla y por presión de cada aspersor. Este banco de datos está a venta. Obviamente, quien tiene interés de manejar ese sistema, ese software, Rainbird, yo puedo regalar los bancos de datos de los aspersores Rainbird. Entonces, lo que básicamente es importante, yo tengo un perfil de distribución de un aspersor A y del aspersor B, y el cruce, sumando los dos gráficos, yo llego a esa curva A más B. Cuanto más cerca de una recta esto, más uniforme es nuestro sistema de aplicación de agua. Perfecto. Entonces, lo que habla la presión hace con la distribución de agua de un aspersor. Cuando es muy baja, yo tengo siempre esta configuración. Gotas muy grandes al fin del chorro, poca agua a lo medio. Cuando está bien, siempre el perfil de distribución de buena calidad va como una forma de un triángulo. Cuando la presión está muy elevada, yo perco alcance y tengo mucha concentración de agua cerca del aspersor. Y con eso tengo también gotas más chicas y mayor susceptibilidad a vientos. Aquí sería un ejemplo de un perfil de distribución que está claramente de baja presión. O sea, si yo pongo una línea para llegar a un triángulo, tengo poca agua acá y mucha agua allí, exceso y falta. Y ahí tenemos los parámetros de uniformidad que están en la literatura. 1.15 de que esse SC significa Schedule Coefficient ou coeficiente de programação. Esse 15 significa que eu tenho que poner 15% mais de tempo de riego para que toda a área reciba a lâmina de riego. Em golf, em los greens, são 1.1. Em los fairways, são 1.2. Em canchas de futebol, nosotros adoptar en general el mundo 1.2, que es una distribución de agua muy buena, que es la misma necesidad por altura de corte de la césped de los fairways de golf. Y cada área, cada agricultura tiene sus propios índices, arbustos, foraciones, etc. Y mira qué interesante, vamos a hacer un estudio aquí. Vamos a tomar un ejemplo de pasto de los estadios de dimensiones. Aquí yo tomé una dimensión de césped de 117 por 95, que sería una cancha oficial, dimensiones máximas, más los espacios fuera de la línea. Entonces, con eso llegamos con 35 aspersores, con espaciamiento 19.3 con 19. Entonces, este estudio que hizo exactamente para llegar cómo yo voy al programa, elijo el aspersor. En esa primera opción, yo puse el aspersor 8005 con boquilla 14 y con 4.8 bares. Entonces, esta fue la primera opción que yo elegí. Con esa opción yo llegué a este densograma. Mira, de nuevo, este es el punto 1 del diseño. Elección de la presión, boquilla. El espaciamiento está allí. Entonces llegamos a estos tres índices, CU, DU y SC. CU, el coeficiente de Christensen. Lo mínimo recomendado 80%. Esta configuración llegamos a 84. Excelente. DU,
Coeficiente de uniformidad, mínimo recomendado 75 para una buena irrigación, tenemos 77. Y lo SC, que lo recomendado ideal es 1.2, llegamos a 1.2. Esto que viene, porque aí a gente, eu quero boquilha com mais alga, quero mais pressão. E exatamente a demonstração que hago aqui para vocês, para este mesmo espaçamento, eu vou agora poner mais pressão. Então, eu vou para 4.8 para 5.5 bares. Então, eu vou com a mesma boquilha e solamente cambiei a pressão para arriba. Lo que tenho agora é sigue um bom CU, está bueno, e 84. Lo DU cayó para de 60 77 para 75 y nuestro coeficiente de programación, que el ideal es 1.2, fue a 1.4. O sea, subiendo la presión en esa boquilla 14, tenemos una uniformidad más baja. Ahora vamos a poner más caudal, entonces. Ahora vamos a poner la boquilla 16 con la misma presión de 55. Mira qué interesante, cayó todo. O sea, la mensaje que quiero dejar aquí a ustedes, uno, no hagan diseños sin estudio de uniformidad. Dos, no es boquilla grande y presión alta que va a llevar a la mejor aplicación de agua. Nunca. Tanto que la boquilla 14, por así decir, fue consagrada en la Copa de Brasil, y Moscú, y Qatar, y yo tengo varios, voy a terminar mi presentación con un case study de Tucson, que también trabajamos con boquilla 14. No es que tiene que ser boquilla 14 en todos. Si yo tengo mucho viento, tal vez yo pongo una boquilla más grande. Ahí tenemos que hacer ese mismo estudio. Perfecto. Y yo pongo aquí para reflexión. ¿Es mejor tener presión y caudal mayor y una cultura con crecimiento no homogéneo? ¿Por qué? No tengo uniformidad. ¿Es mejor tener presión y caudal mayores y un sistema más caro? Porque cuanto más presión y más caudal, más caro es el sistema. Es mejor tener presión y caudal mayores y un consumo de energía eléctrica mayor, porque si yo tengo más presión y más caudal, tengo un bombeo mayor y más consumo de energía eléctrica. Solamente un ejercicio para chequear el punto clave de salida de un diseño. Y obviamente la presión, esta aquí está una foto muy bonita de presión terrible, baja. E depois, uma coisa que é importante, que eu tenho que chequear antes de todo, também o vento, porque de acordo com a velocidade do vento por médio, principalmente em escolas, parques e centros de treinamento, eu tenho que fazer um ajuste do rádio. Ou seja, se eu tenho um padrão que liguei a uma uniformidade sem viento com X, eu tenho que aumentar um pouco, 10% ou diminuir o espaçamento ou aumentar o espaçamento de acordo com a velocidade. Esta tabla, depois eu posso compartilhar com quem queira, está na literatura de aspersão. Vamos entonces a cómo hacer los sectores. Los sectores son hechos por las válvulas solenoides. No voy a hablar de dimensionamiento, solamente cada válvula tiene un tamaño de acuerdo con el caudal. Las válvulas siempre instaladas en cajas o arquetas o registros. Lo que parece aquí un bloque, na verdad, es una cama de grava donde se hace el drenaje. Aqui passou uma coisa muito interessante porque eu escutei o último mês, depois de tantos anos, a gente cambiando, querendo a volver a poner cajas de concreto com tapas de fierro. Dios mío, não hagan isso nunca. ¿Por que que estão fazendo isso? Porque, se rompe a tapa. Se rompe a tapa se você usa uma caja de válvula de baixa qualidade. E se a instalação não está bem hecha. Então, por favor, não hagan essa tonteria. O mundo inteiro está cambiando a cajas plásticas, mesmo em áreas urbanas, e nós não podemos deixar isso passar. Esta caja que está aqui, ela tem uma sustentação de quase 2 toneladas na tapa. É uma caja muito específica, tem essa base reforçada e eu posso pôr tijolos ou bloques abaixo para fijar o nível, e aqui eu tenho uma caja com total resistência a passar máquinas, a fazer o que quiera. E finalmente, nunca dejar de hacer los empalmes de los hilos que conectan las válvulas al controlador con los conectores apropiados. Siempre así. Aquí un ejemplo que siempre me gusta de compartir, un aprendizaje de 2014 para mí, que fue cuando hicimos la Copa de Brasil. Había una contaminación muy fuerte en las cajas por esta gravilla.
Entonces empezamos, esa fue una idea no fue mía, fue una idea de un compañero allá en Brasil que empezó a poner una manta gel têxtil por debajo de la caja y después cerraba. Otro punto interesante es la válvula mejor, la que más me encanta son las válvulas PGA porque tienen entradas en ángulo. Mira qué interesante, aquí yo tengo una válvula apuntada para ese punto, dos para adelante y otra para acá. Con isso, eu tenho um ahorro de conexões incrível e uma instalação muito mais limpa e com menos pontos de conexão. E finalmente, eu cerro a caja dessa maneira. Eu hago com geotextil e depois posso ligar com a grava e com a terra e temos aí a instalação. Isto para qualquer tipo de instalação que seja parques, escolas, canchas de clubes, etc. Aqui seria exatamente a posição da entrada da válvula em ângulo. Aqui vocês estão mirando com PVC. Há uma nota importante a todos que estão aí. Há gente, se eu não tenho um sistema de água pressurizado, ou seja, eu tenho sempre água chegando à válvula, eu tenho um sistema que tenho que llenar a tuberia. Graças a Deus, a grande maioria não faz mais isso. Não se recomenda poner conexões de fierro de rosca macho em válvulas plásticas onde eu não tenho água, porque a temperatura do fierro, o calor específico é diferente do plástico e a dilatação é diferente, se pode com o tempo abrir a válvula, a rosca. Então, de novo, se eu tenho um sistema pressurizado de água, eu não tenho problema porque a temperatura de água mantém sempre na temperatura uniforme. Se eu não tenho, se eu tenho uma área que se pode calentar muito, não é recomendável poner fierro rosca macho com plástico rosca hembra. Só uma recomendação técnica para vocês. Outra coisa interessante que sempre se recomenda, há recomendações oficiais, mas em qualquer tipo de escolas, de novo, poner as válvulas de acople rápido para poder acender a água em pontos para lavar algo, para fazer um acesso à água com essas válvulas. Aqui eu tenho a válvula, aí está a chave e o codo de salida. Estas válvulas são instaladas também em cajas de válvulas, sempre com um flexível, e eu tenho aqui um acesso à água em qualquer ponto da cancha ou del proyecto nuestro. ¿Ok? Y el caudal de proyecto siempre es en función de cuántas zonas que vamos a prender juntas y cuántas personas por zona. Entonces, yo tengo aquí la boquilla de boquilla 14, tiene un caudal, y si yo tengo 6 aspersores al mismo tiempo, yo hago una multiplicación directa por número de boquillas y aspersores, y yo tengo el caudal de una zona. E se eu vou prender mais de uma zona simultânea, que eu vou apresentar a vocês mais adelante, e eu vou fazer o mesmo. Então, aqui solamente como exemplo, eu cambiei a boquilha para 16 e eu tenho 6 aspersores, vou ter um outro caudal de projeto porque tenho outra boquilha. E que vamos fazer de controles? Um sensor que para mim sempre eu recomendo, para mim não há mais projeto que hago que não tenha, são os sensores de flujo. Há sensores de flujo montados em T e sensores de flujo montados de inserção. Aqui um exemplo de uma imagem em HDPE de 90 milímetros de um sensor de flujo de inserção. Aqui um em PVC com el T de bronze, também um sensor de flujo de inserção. Sensor de lluvia em locais abertos, escolas, parques, centros de treinamento, estádios, muitas vezes não é tão necessário. Um sensor também de lluvia pode ser inalámbrico e há também um sensor que é contra heladas. Esse é bueno porque se a temperatura cale, eu posso prender o riego e proteger o piso. E um sensor de umidade de suelo. Este sensor de umidade de suelo é a bateria, ou seja, ele não necessita energia elétrica. Ele é da marca Hydrometer. É um sensor que eu tenho uma experiência de muitos anos. Se pode conectar a sistema de 2 hilos ou sistemas tradicionais e se pode meter ao suelo e calibrar ele hasta a capacidade de campo. Generalmente em projetos eu pongo dois, um para a área com mais temperatura, com mais sol, e o outro com a área de mais sombra. ¿Okay? E aqui vai uma coisa nova que estamos trabalhando e eu de verdade eu puse acá porque talvez seja o futuro, que é os injetores de fertirriego. Eu tenho poucas canchas com isso, porque eu tenho muito medo de fazer recomendação de fertirriego por injetores de fertilizante, porque se a cancha, o parque
no tiene un canchero, a un agrónomo profesional. Tenemos que tener mucho cuidado, porque eso necesita de una aplicación técnica. Uno que me gusta mucho es este de la marca Tefen. Es un injetor proporcional que se puede ajustar por porcentaje. Entonces, la agua pasa y yo tengo certeza que la porcentaje que está ajustada es lo que va a ser aplicada al sistema. Aqui um exemplo de uma instalação, eu pongo sempre antes da filtragem. E aqui um exemplo, este em Maracanã, em estádio, onde eu tenho três, porque um é para herbicida e os outros dois para macronutrientes. E aqui cálculo que eu hice aqui para o Kino Park de Tucson. Aqui Loreto é nosso gerente que sempre está fazendo coisas novas e ele está aplicando herbicida. Então, é uma maneira de calcular a taxa de injeção e qual é o consumo que a cancha vai consumo de injeção e de água de acordo com a aplicação desejada de herbicidas. Muito interessante. Vamos falar de automação. Automação tradicional. Eu tenho válvulas, cada válvula tem um hilo. Isso é mais recomendável para canchas aisladas, canchas de centro de treinamento, escolas. No controlador SP LXME2 pode ligar hasta 48 zonas. E pode também poner sensores de flujo, válvula maestra. Também tem acionamentos simultâneos de válvulas. El sistema tradicional tenemos esta cantidad de cables, cada válvula tiene un cable y un cable común. Y tenemos también el sistema de dos cables, que muchos que están ahí en la audiencia, pelo que escuché algunos nombres, con certeza ya conocen, que es un sistema de dos hilos que conecta todas las válvulas y es lo más recomendado para proyectos grandes o estadios de fútbol. Este es el controlador que llamamos de IBM, que se conecta a un control central, que es I4, que puede ascender el sistema de manera remota. Y aquí es una conexión directa desde el controlador hasta la válvula. Entonces sería este el diagrama. Yo tengo un controlador, un par de cables sale y va directamente a las válvulas, perdón, y desde la válvula tengo los dispersores. Y aquí algunas características que yo puedo lograr con tipo de sistema de Flow Manager y Flow Watch, que es exclusivo a esos controladores. Uno es detección de fuga de agua cuando tengo un sensor de flujo. Aquí usted está mirando en la pantalla, es un sistema funcionando. Yo tengo aquí el reservorio, la bomba, el sensor de flujo, la línea maestra y las válvulas, los aspersores. E eu tenho aqui um caudal de 37 metros cúbicos hora e o esperado é 35. Se está em um rango tolerável, um rango aceitável, não passa nada. Todavia, se eu tenho uma situação que eu tenho uma tuberia rota, eu tenho um excesso de água em algum ponto, o que faz o sistema nós? Ele cerra, prende a bomba, chequeia se há fuga de água na linha maestra. Se não há fuga na linha maestra, ele retorna a la válvula 5, chequeia se o problema está aqui e aísla esta válvula, mantém as outras em funcionamento e te põe uma alarma na pantalla do controlador ou te envia uma mensagem a seu telefone. Então, eu tenho aqui uma maneira de conectar qualquer controlador da linha Rainbird a seu telefone por este micromodem, que é link Wi-Fi, e eu conecto ao controlador e eu tenho el acceso directamente de la cancha en mi pantalla y también yo tengo pronóstico de lluvia y si yo tengo el código postal, él va a ajustar los tiempos de riego de acuerdo con los datos climáticos de la región todos los días. Este es mágico. Hablamos del IQ. IQ tiene una plataforma muy sencilla por tabletas, por teléfono o por computadora. E eu posso conectar vários sítios de um ponto solo. E uma coisa interessante, quando eu tenho o uso de água com ajustes diários, eu tenho um consumo realista. E quando eu tenho um tempo de riego sempre o mesmo, eu tenho esta linha azul. A diferença do azul e do verde é exatamente o ahorro de água que temos quando usamos um sistema conectado a uma estação meteorológica virtual. Bombeios, aqui vamos falar de bombeo rápido. Não é uma charla de bombeo. Este bombeo é uma bomba centrífuga estacionária. Se usa em canchas aisladas, mas não, eu personalmente já não uso mais bombeo assim. Sempre estamos usando bombeo deste modelo, que são bombeios com variador de frequência
y tanques de presurización porque yo quiero mantener la agua, la tubería siempre llena de agua y una respuesta rápida. Aquí un otro ejemplo de una estación de bombeo, siempre doble porque una reserva de la otra, con filtraje. Mira que hay una válvula en salida del filtraje exactamente para hacer una retolavaje, una limpieza automática, una bomba más grande. Y finalmente, quien no sabe, mucha gente no sabe, Reinbet fabrica estaciones de bombeo para áreas muy grandes. El case de hoy que vamos a cerrar la presentación tiene exactamente una estación, dos estaciones de bombeo como esa. Y vamos a hablar de layout y proyecto hidráulico, de centros de entrenamientos, de clubes, de estadios, de escuelas. Entonces, las dimensiones oficiales de la área de juego por FIFA son variables. O sea, una cancha es considerada oficial desde que va de 90 hasta 110 de largo por 60 hasta 75 de ancho. Todavía tenemos que recordar que hay siempre alrededor de 2,5 metros alrededor mínimo, que puede llegar hasta 5 y 1,5 metros después de la cancha. Entonces, siempre tenemos que recordar de agregar estas áreas. Y aquí serían las dimensiones de las canchas oficiales de fútbol 7, que son de 50 hasta 65 metros. Algunos países son de 40 y 30 hasta 45 metros de ancho. Esas serían las dimensiones oficiales. Aquí entonces eu puse algunos estudios para ustedes do que seria, por exemplo, usar los 5004 com vástago de acero e uma cancha de futebol 7, ¿ok? 60 por 40, aquí sería lo del sograma, que es el estudio que hicimos, está tranquilo. Aquí, por ejemplo, la misma cancha con 8005 boquilla 18 o los 6504, el Falcon. Y aquí tenemos la uniformidad 82, 1.3, aceptable para ese tipo, IDU de 74. Y finalmente, la misma cancha con aspersores 11.000, con 6 aspersores solo. E eu tenho 84 também, 75, uma taxa de precipitação de 10 milímetros. Interessante que me parecia que não ia me quedar bem, mas com o estudo de uniformidade, miramos que, verdade, tem uniformidade boa com esta configuração. Aqui são sempre, simplesmente três exemplos de layout para vocês mirarem como fazer o estudo de uniformidade, como é importante antes de arrancar com sectorização, poner válvulas, chequear qual é o emissor. E aqui eu puse também alguns desenhos de 24 aspersores com 6 zonas para césped natural com 11.000. Ou seja, esses 8 aspersores ao meio, eles têm capucho com certeza de goma. É para, de novo, 11.000 sempre para áreas abertas, que não há sombra, não há perigo de sombra e tudo. Aqui um outro exemplo com 20, algumas canchas, se não há muito vento, eu tenho como lograr fazer com 20 aspersores, 11.000, césped natural com pressão de 5 bares e boquilha 64. Mira que é exatamente o mesmo aspersor anterior, oh, perdão. Aqui eu tenho 24, aqui eu tenho 20. Ou seja, cambiei a boquilha, mais pressão. Ou seja, o desenhador tem que tomar muito cuidado de como e quais são as situações que temos. De novo, os componentes naturais de luz e viento são importantes para chegar à conclusão de qual é o melhor layout. E aqui temos, por exemplo, o que está passando nos Estados Unidos e como estamos, a evolução de las canchas del fútbol, de nosso fútbol. Eu tenho o privilégio de todo fim de semana estar em algum parque de fútbol, porque meu filho juega fútbol e eu sempre levo ele para jogar em várias cidades. Este é um complexo que se chama Bell Park, que tem 35 canchas de fútbol, de soccer. Mira como este desporte está crescendo nos Estados Unidos. Aqui um outro mais chico que temos 6 canchas, também públicas, é um parque, e 4 canchas de futebol 7. Aqui um outro de 18 canchas oficiais também, e solamente 4 de beisebol, o desporte de beisebol. Cada situação dessa, eu tenho que ter um estudo hidráulico, verificação de quantos bombeios, se há árboles ao redor das canchas, como está a situação de entrada de luz, para podermos chegar a um layout e nunca hagam uma repetição igual
en todos antes de chequear esto. Y más adelante voy a mostrar algunos tipos de layout hidráulico, donde en lo mismo local yo tengo que hacer algunas divisiones de zonas diferentes de la otra cancha. Aquí uno, el último que fui, este en California, tiene 24 canchas, muy bonito. Este tiene una situación interesante porque aquí hay una montaña y hay una área de sombra muy fuerte en la área D del proyecto, en cuanto que acá hay una carretera con mucho viento, o sea, muy interesante las diferencias y de cada estudio. Aquí una foto que Sebastián nos trae. Mira qué interesante, la área seca alrededor del Club Atlético de River Plate. Ese es el centro de entrenamiento en Argentina de River Plate. Muy interesante la foto. E aqui alguns exemplos de desenhos de centros de treinamento. Eu sempre hablo, é melhor ter zonas mais pequenas e eu tenho um sistema que eu puedo operar zonas simultâneas, ou seja, eu prendo esta zona desta cancha e esta zona dessa cancha é uma zona aqui ao mesmo tempo do que prender um montão de rotores na mesma cancha. Isso não é bueno. Outro ponto interessante é que está quase oficial de norma que mesmo em centros de treinamento, em qualquer um, não prender as pessoas de 360 junto com as pessoas de 180. ¿Por quê? Porque os fins de semana a gente se queda com hijos, famílias em escolas e não é bueno que não prendam durante os juegos ou os dias de juegos os aspersores de 180 e 90 graus. Então, seria um centro de treinamento de 5 canchas. Este é o layout desse centro de treinamento. Aqui um detalhe, nesse centro de treinamento são duas zonas de 360 graus e as outras zonas fora. Aqui um exemplo de uma escola. Essa escola tem quatro oficiais, um futebol 7 e duas áreas aqui de treino de gol. Esse seria o layout desta cancha. Aqui tem as pessoas com boquilhas, tamanhos diferentes. Aqui um treinamento em Peru, em Lima. Este foi de los Panamericanos. Este aqui é um caso interessante. Chegou um projeto com uma bomba, dois bombeiros, uma linha maestra de PVC de 6 polegadas e um sistema bloque muito pouco flexível e com 3 ou 4 controladores, uma quantidade de controlador absurda. Nós chegamos a um sistema de HDPE. Hacemos uma redução de 6 para 4 polegadas ou 110 milímetros, com bombeio inteligente, solo um, filtragem e controle central. E com isso, 15% mais barato que o desenho original. Essas duas canchas que estão aqui são canchas artificiais. Aqui seria o layout que foi feito para este treinamento. Aqui um detalhe da instalação. E aqui mira exatamente o que falei mais temprano. Este é o centro de treinamento de Botafogo, em Brasil, onde eu tenho 3 canchas. Mira que esta cancha está um pouco raro, mas porque aqui há um talud e um montão de árboles, e eu tenho que separar as zonas de sombra exatamente para não ter problema de aplicação de água. Então, eu tive que pôr esta zona, uma outra zona aqui e uma outra mais pequena aqui, separadas para poder calibrar a quantidade de aplicação de água de maneira diferente do resto da cancha. ¿Ok? Vamos falar da importância do layout de água. A primeira cancha de futebol que eu hice foi em 1997. É uma cancha oficial na Universidade Católica de Brasil. Este projeto foi longitudinal. Isto em centros de treinamento aún funciona, mas em estádios de futebol está condenado, não se usa mais isto. Aqui um exemplo de uma desenho com longitudinal. Depois começamos a fazer desenhos transversales, como este. E aí eu tenho assim. Melhorou muito, porque eu poderia prender o riego de acordo com o corte e a aplicação de abono e fertilizante. Este era um estádio aberto, os estádios mais antigos, não se quedava tão malo, mas já não funcionava. Esse desenho que está aqui é da primeira foto do Botafogo, antes de passar a césped artificial, donde havia também césped natural nesta área, depois da pista olímpica, e hoje em dia já não nasce mais césped aqui porque há muita sombra. Então, hoje em dia, os estádios se usa um piso de amortecimento ou mesmo césped artificial nesta área e deixa solamente a área de juego com a césped natural.
Esse foi o primeiro desenho que hicimos com separando los aspersores de 180 e 360 graus, basicamente por causa do microclima. Esta divisão foi boa, mas não foi suficiente, porque este estádio tinha mais microclima que pensávamos. Mira que este foi a primeira coisa que hicimos em 2010 em la Copa de Sudáfrica, mas tinha muito poucas pessoas e não funcionou bem. Então, com isso, vamos passando à análise de microclima. Este aqui é um estádio que tem esta tribuna, e esta tribuna aqui dá uma sombra que é como um triângulo em algumas épocas do ano e ao fim do dia. Então, com isso, sempre hacemos uma divisão de zonas de acordo com o microclima. Eu tenho uma zona exclusiva para debaixo da tribuna, e outra triângulo exatamente de acordo com a sombra que mencionamos e as outras zonas por separado. A mensagem aqui, a segunda etapa mais importante é a divisão de zonas de acordo com o microclima. O número de zonas e o número de aspersores por zona tem que ser definido de acordo com o que temos de sombra ou não. Se aqui temos 7 zonas para essa cancha oficial. Tá bem? Tá bem. Aqui funcionou. Tem que ser 7? Não, pode ser 8, pode ser 4, pode ser 5. Diferente, depende de como está a situação de tu cancha e do que da disponibilidade de água que temos. Então, aí chegamos finalmente ao desenho, este desenho FIFA, porque exatamente com o movimento de sombra e sol em los estádios cerrados. E aqui também outro ponto que a aplicação de água é importante porque eu tenho que ter uma velocidade da pelota, ou seja, depois de aplicar a água, a pelota tem que correr por médio de 7,5 a 9 metros por essa rampa. Esse é outro ponto da quantidade de água que se aplica aos intervalos, tem que ser muito precisa e não pesada. E ligamos então, esse, muito que está na audiência conhece que é o mapa de uma rede em bucle de HDPE, uma válvula a cada aspersor, e com isto tenho os quadrantes, que são 24 quadrantes, que eu tenho controle de aplicação de água. Então, eu posso, de acordo com a entrada de luz, temperatura e horas de sol, eu posso calibrar a quantidade de água em cada quadrante. Então, isso eu posso fazer de uma maneira muito sencilla a los controladores, porque eu tenho como calibrar o cassé de cada válvula, como está aqui nessa figura. Eu posso vir ao controlador, eu pongo este grupo, tem um cassé de microclima baixo, microclima médio, microclima alto, médio e baixo. Então, a qualquer momento do ano, com um simples ajuste de los cassés ou de la porcentaje de água, eu posso cambiar o monto de água por área de la cancha. E aqui solamente porque que 24 aspersores não servem a um estádio, porque os quadrantes são muito grandes e eu reduzo de 24 para 15 e de 20 mais aún, que não serve a nada, porque é muito grande. Então, se eu tenho 24 quadrantes com 35, 15 com 24 e solamente 12 com 20. E o que passa é, quando eu prendo os aspersores de 360 graus, eu tenho que manter o máximo de uniformidade em um jogo para que não haja problemas de deslocamento. Se eu tenho uma área seca, uma seca e uma úmida, a pelota não vai hacerlo de maneira uniforme. E además também a tração ao jogador que está em las laterales é importante. Então, este seria o densograma de 360 graus, ou seja, como aplica a água. Não tem que ser nenhum gênio para chequear o que passa quando reduzco a 24 e quando reduz a 20, pior todavía. Ou seja, a quantidade de área seca é incrível. Então, por isso que não se usa menos de 35 aspersores em um estádio de futebol. Esta é a razão. Aqui alguns exemplos de... Eu passei o primeiro, déjame volver aqui, que é interessante, só a história. 35 aspersores, desta maneira, a um bucle ao redor. Quando hicimos o primeiro desenho, que é o desenho mais antigo de River Plate, hicimos dessa maneira, oh, perdão, River Plate era um pouco mais optimizado, mas seguia com as válvulas em las laterales. E agora, depois de Moscou, FIFA pediu que todas as válvulas estejam por detrás de los gols. Então, exatamente o mesmo desenho, a única diferença é que as válvulas estão sempre agora atrás da linha de los gols para estádios de futebol.
Aquí el estadio de Tigres en México, ahora para la Copa. Y este estadio es el estadio de Azteca de México, que tiene 40 personas. Está en instalación esa semana. Liliana me pidió un detalle de protección a tierra, que la voy a enviar a él hoy, después de la charla. Por una cuestión de más área de juego acá, ellos tienen 40 personas, más la misma layout. Aquí sería lo diseño hidráulico del Estadio Azteca. Y aquí los 48 espesores, que es lo Corinthians en Brasil. Este fue lo layout, 48 porque querían más control. Y lo Maracanã, que tiene 54 porque tiene que ser diferente del resto del mundo. Y tiene más área de juego también. Este sería el Maracanã en funcionamiento. Y aquí los centenarios de Uruguay. Aquí es un punto muy interesante que en la Copa de Brasil y Moscú se prendía a los intervalos 8 y después 7 aspersores, porque esa es la capacidad eléctrica que los controladores tenían. Y así fue. Todavía, miras, 8, después 7. Y aquí está River Plate nuevo, también pasando de 8 7. Y en Qatar se puse prender todos 15 aspersores de 360 grados al mismo tiempo. Ahora, esto es una exigencia, esta es una norma técnica, esto es una manera que tiene que ser. No, no tiene nada que ver. Este cambio de cambiar de uno, ese cambio de 8 y 7 para 15 al mismo tiempo, se pasó porque el controlador IBM Pro tiene capacidad hasta 16 solenoides simultáneos. Entonces yo puedo prender hasta 15 rotores tranquilo. Más que eso, ahora, Qatar es un local de gente muy rica. Entonces, meter una línea maestra mucho más grande, un bombeo mucho más grande, no hay problema para ellos. Ahora, mira qué interesante un tema aquí. Mira que en esos rotores hay una persona siempre. Oh, perdón. Había siempre una persona en esos aspersores y mira que los tres de 360 al medio no tienen ninguna persona. Tú sabes, Lara, y mira que este aquí está metiendo la agua en el chorro, este no está, este no está, este está, este no está, este no está. ¿Cuál es la razón de eso? Eso fue una estupidez de la Copa, porque esos son 8005 y los 8005 tienen un tornillo que si yo aprieta el tornillo, yo disminuyo el chorro de agua. Esa gente se quedaba aquí para no dejar que agua llegase a las cámaras, las lentes de las cámaras y los letreros de LED que estaban aquí alrededor. Entonces, básicamente, yo podría sacar esas 12 personas que están aquí haciendo un ajuste del tornillo. Una curiosidad. Aquí de nuevo más una aplicación 7.8 y aquí un ejemplo de un diseño de césped artificial eh, de estadio con 11.000, son 15 rotores. Este es lo padrón. Para que ustedes tengan idea, solamente en Brasil ya tiene más de 12 estadios con esta configuración, con este criterio. Eh, Aquí hay algunos detalles que quiero pasar a ustedes. A mucha gente habla así, yo no puedo poner rotores al medio de la césped artificial. Ok, ¿cómo eu vou prender o riego a los intervalos ou durante juegos com um canhão, um aspersor de 65 metros de radio em la periferia com gente, com niños ou com reporters, etcétera? Entonces, y ahí finalmente la gente entendió y puso un raciocinio que hay necesidad de tener los aspersores 360. Entonces, esta configuración es la mejor porque yo también eu puedo ter uma flexibilidade de operação. E mais que isso, como falei, enquanto FIFA pide 1 milímetro por médio, pode ser menos ou mais, mas por médio em intervalos, para césped artificial necessitamos de 2,5 a 3 milímetros, porque eu tenho que aplicar um montão de água maior para que a temperatura não retorne a mais a nível não suportável em 45 minutos. Básicamente esto. Esta es la foto de la Católica, este diseño que estaba ahí, la Católica en Chile, que tiene un sistema muy bonito de riego, este de césped artificial. Y vamos a hablar un poco de gestión de agua de riego. Ese es el gran problema que tenemos hoy, porque después que tiene todo eso que hablamos muy bien hecho, la gente tiene problemas de aplicación de agua, no sabe, generalmente se pone más agua que necesario.
Cada tipo de suelo tiene una capacidad de retención, o sea, ese porcentaje es 31% de volumen de suelo de retención de agua, enquanto que arena tenía solo 15%. Y así, y aquí las sugerencias de humedad por perfil de suelo. Entonces, eso es muy importante porque le retiene los suelos. Y otro punto interesante es la aplicación de agua. Es muy peligroso aplicar agua todos los días. En canchas de fútbol, en cualquier uno, lo ideal es que cuando no hay juego, el régimen de riego sea un régimen de siempre forzando la césped a profundizar más las raíces. Ese fue un problema que tuvimos en la Copa en Brasil, en Moscú también, porque la aplicaban mucha agua todos los días, varias veces al día, y las raíces siempre estaban muy superficiales. Lo ideal es siempre reducir la aplicación de agua para cada 2 días, por ejemplo, y meter más agua para que las raíces se exploren más volumen de suelo y muchas veces llegaren a 15 milímetros a cada 5 días. Y yo recuerdo que en Brasil dos estadios adoptaron eso. Uno fue Ceará, que Alves, que es nuestro gran amigo que vive en Qatar hoy, es responsable por más de 50 canchas de fútbol, que él empezó a hacer exactamente lo régimen de riego de acuerdo con eso, ponemos pocos días de riego y más volumen, con varias repeticiones en los días que había riego, y tuve un gramado, una césped muy resistente, con mucha raíz y con una recuperación muy buena. Obviamente, días de juego para temperatura y todo se prende más la cosa. Aquí un detalle que gostaria de llamar a atenção, e eu tive a oportunidade de fazer mais de 50 auditorias em canchas de futebol, e essas auditorias nos levam sempre, o grande maior problema é o marco de instalação. Esta cancha foi uma auditoria que hicimos e mira, cada quadrante tem uma dimensão. Aqui eu tenho 18 por 18,5, acá eu tenho 14 por 21, ou seja, no adelanta tener un sistema perfecto con la mejor automación si los aspersores no están en buenas posiciones, no están con marco uniforme. Esto que, con esta situación que tenemos aquí, el cuadrante 1 tenía una tasa de precipitación de 10,49 milímetros por hora. Mira, el cuadrante 2 tiene 23,15, una diferencia de 121%. O sea, es imposible calibrar los riegos en ese estadio. E o 1 com 3 passa a 147. E de 1 com 4, 21%, que também não sigue bem. Ou seja, esta cancha, quando levaram, nos chamaram olhar para ver qual é o problema. Mira, o problema não é o equipo, o problema não é a automação, o problema não é o bombeiro. O problema foi 100% a instalação, porque não puseram os aspersores em las posições corretas. Esse seria. Mantención, mantención es muy sencilla, puede ser hecha por los funcionarios del estadio, del club, de la escuela. Una vez que está bien diseñado, raramente tiene problemas de mantención, raramente tenemos fuga de agua. Un costo medio de reposición de equipos por cancha máximo por año son de $800, no es un costo grande. Y siempre es recomendable después de algunos meses hacer una auditoría. La auditoría nada más es do que poner los mismos colectores de agua en toda la cancha, prender el riego por 20 minutos, como hablamos, tomar las medidas de agua y llegar a la aplicación real y la uniformidad real de la cancha. Aqui vou cerrando agora com o Kino Sports Complex de Tucson, que é onde estou, onde vivo aqui. É muito interessante porque é uma muestra do que está passando. É um complexo incrível. Ele nasceu, aqui é uma foto mais antiga, com várias canchas de beisebol e não havia nada de soccer. E agora começou a cambiar tudo. Canchas de beisebol são 8, tem 22 de soccer ou futebol, 2 de softball, pickleball, que está de moda aqui nos Estados Unidos. Todo dia se constrói canchas, que é nessas cantitas mais pequenas, e um estádio principal de beisebol. Então, aqui é a situação do parque. Ele tem duas fontes de água, uma fonte de água tratada, que vem das indústrias, que llena uma laguna, e uma fonte de água de cosecha de água de lluvia. Então, aqui vocês miren esse color do bombeio. Este bombeio é um bombeio que envia um outro bombeio booster, e este color porque é água não potável. Então, eles usam essa água não potável para um riego mais sustentável.
Y aquí sería el complejo como estamos. Aquí tenemos 6 controladores Rainbow. Esse lado de acá tiene 12 canchas de fútbol con 2 controladores. Nessa época aún era de codificadores. Aquí tenemos las lagunas de agua reciclada, agua de lluvia. Aquí tenemos más 5 canchas de fútbol. Y acá más una. Y después voy a mostrar una imagen interesante que está pasando con esas canchas de béisbol que tenemos aquí. Aqui, como a maneira que está instalada, esta bomba é uma bomba 100% protegida, não há techo, ou seja, ela pode ligar ao tempo. Esta é a bomba booster, dos sistemas também conectados com cartucho IQ. E acá os aspersores todos têm a tapa morada porque a água não potável. Aqui um exemplo de funcionamento que são várias zonas que se pode prender ao mesmo tempo. Então você tem uma aparência que há um montão de coisas prendidas, uma válvula muito grande, mas na verdade são válvulas pequenas de 1,5 polegadas, sempre com identificação. E acá uma outra imagem do parque. E aqui, mira que interessante, esta foto. Aqui é o reservatório de água reciclada. Aqui são 3 canchas de futebol, uma outra cancha. Esses 2 pontos aqui são canchas de futebol que eram canchas de beisebol, que estão cambiando a futebol porque a demanda de futebol está muito maior que beisebol nesses dias. Isso é o que está passando nesse parque hoje. Energia solar também, estas são as canchas novas, que são 12 canchas do outro lado da carretera. Aqui uma outra imagem com as imagens de pickleball. E aqui dejo para vocês uma mensagem. Se você tem que tratar com água, consulte a experiência, depois a razão. E você sempre necessita lluvia para poder florescer. E aqui uma outra aplicação de nosso sistema. Se não serve para nada, pode lavar perros. E mira que está lavando por fora e por dentro. Se me lava totalmente o perro. Este é nosso webinar. Perdão que se foi muito largo, mas de verdade faltou muita coisa. Me gostaria de falar mais ainda todavia. Aqui estou à disposição para perguntas e falar o que queiram. Yacoya, tenemos un par de preguntas, no sé si las puedes abrir en pregunta y respuesta y vamos viendo si vamos juntos, ¿te parece? Eh, então, e eu não tenho nenhuma aqui, Sebastião. Não me liga. ¿No? Não. Abajo en pregunta y respuesta, Não. mira, creo que la O de chat Francia, está vazio e no, está o... todo en preguntas y Não, respuestas. perguntas e respostas. Tem open, answered e dismissed. Não tenho nenhuma. En Open tenemos 21, Sí, así que bueno, vamos. a Yacuaya no llegó. Tal Bueno, vez a porque ver, creo que no la de estoy como Francia host. respondió. Matías Revielo nos pregunta, ¿por qué no hacen más largo el 11.000 que tenga elevación similar a de golf? Bueno, eh, por lo menos los estudios de lo que tenemos eh, para cubrir la demanda mayor, creo que el 11.000 está cumpliendo muy bien su función para cementerios, parques, canchas de pasto artificial y natural, ¿no? En caso del vástago no salga por encima del pasto, justo por llenado a lo largo del tiempo por top dressing y abono de tierra, ¿qué solución existe para resolver eso? ¿Es necesario cavar? Eh, Ese es un buen tema. Una recomendación siempre cuando instala los swing joint, se instala los swing joint con ángulo de 25 grados. Y siempre, a cada tiempo, a cada un año y medio, tenemos que llegar allí y erguer un poco el rotor. No hay como, no hay otra solución. Tienen que erguer el rotor, siempre poner el rotor en la posición, porque es natural que pasa eso, que el nivel del suelo va cambiando. Eso pasa en golf también. Tanto que en golf muchas veces es feo porque tienen que hacer una excavación para dejarlo los aspersor libre. Mas en fútbol tenemos que erguer los aspersores. Por eso que el swing joint tiene que tener una capacidad para subir al mínimo 10 centímetros a lo largo de la... ujú. Nos preguntan por al proyectar la cantidad de aspersores, cuál es la potencia de las bombas. ¿Hay algún consumo eléctrico en conformidad a los aspersores? Bueno, ahí mostramos que teníamos, dependiendo si era Balvin, una, dos, tres bombas, presurizado. No sé si hay alguna otra recomendación de las Ah, bombas. excelente pregunta. Miren, yo voy a poner una situación que una cancha oficial de 5 zonas va a llevar un bombeo de 20, 25 caballos. Es mucho. Y yo no hago canchas con más de 15 caballos. Ahora, una cancha aislada,
Estoy hablando de una cancha, un estadio, un centro de entrenamiento. Por eso que yo pongo al mínimo, mínimo 7 zonas. La gran mayoría de las zonas que yo pongo son de 1,5 pulgadas. Yo estaba otro día hablando con un tipo así, cuanto más se diseña, usted llega a una cosa, cuanto más zonas, cuanto más grande, más zonas tiene y menor a las válvulas. O sea, eu não hago desenho com canchas de futebol com três válvulas de 3 polegadas nunca. Basicamente, para exatamente para não ligar a motores tão grandes. Agora, obviamente, tenho que recordar uma coisa muito importante. Se tenho um centro que eu busquei este projeto, não lo encontrei. Um centro de treinamento de 30 canchas e eu tenho que poner uma estação de bombeio com 3 bombeiros, etc. Eu sou esclavo da ventana de riego. Entonces, yo elijo la boquilla, chequeo el caudal y voy a llegar al tamaño del motor. Ahí el motor puede ser más grande o más pequeño. Si la bombeo está muy lejos de la región del proyecto, yo voy a tener más potencia, yo tengo que poner más potencia. Entonces, este, estos son detalles que tenemos que chequear proyecto por proyecto. Respecto a las válvulas de alivio, de hecho, por ahí Carol preguntaba que no vio ninguna foto con válvulas de aire o válvulas de alivio. ¿Cómo se recomienda eso? Bien, y, porque la presentación es corta y bien, si yo tengo un sistema de bombeo por elevador de frecuencia presurizado y él está con nivel abajo, yo pongo una válvula solamente de aire en la salida y bombeos con variador de frecuencia no hay necesidad de válvula de alivio. Si yo tengo bombeos estáticos, bombeiros com um ponto de trabalho, sim, sempre arriba de uma potência hay que poner, arriba de 10 caballos, 15 caballos, sempre é bueno poner uma válvula de alívio. Mas as Excelente. estações de bombeio inteligentes não necessitam disso. Já está incorporada em la programação do variador de frequência isso. Ujú. José Daniel nos pregunta, en caso de riego por bloques, ¿cómo combina los caudales y presiones considerando un bombeo de bombas centrífugas para evitar variaciones mayores al 20%? Ok, exatamente. Temos que fazer a divisão de zonas. Outro dia mesmo, Sebastián me enviou um projeto que estava. Qual era o grande problema? Era um sistema bloque com uma bomba centrífuga estacionária e eu tenho que fazer um equilíbrio de caudal. Não havia como fazer isso com múltiplo de três aspersores. Havia que fazer com múltiplo de cinco aspersores, com uma variação de caudal entre as zonas máxima de 10%. Aí sim. Por eso que cuando tenemos una situación como esa, los aspersores de 90 grados tienen una boquilla que es la mitad de los 180. Entonces, por ejemplo, si yo estoy usando una boquilla 16 en los 180 y los 360 que van a estar en zonas separadas, las boquillas de 90 grados tienen que ser 8. Por eso tengo un equilibrio de, de precipitación y caudal también. Bueno, creo que lo mostraste con respecto de cómo se controla la tasa de precipitación en las esquinas, orilla y centro. Los aspersores en la esquina forman una sola zona, los del centro otra y los de 180 otra. No sé si quieres Exacto. reforzar ahí. Y súper bueno el tema de los estudios también. Exatamente. El gran tema que increíble, otro tema increíble que pasa, yo llego a los estadios así, tiene mucha agua en los corners, tiene mucha agua en las esquinas. No sé por qué que ustedes diseñan con las personas en la esquina. Cuando voy a ver, las personas de 90 grados están con la misma boquilla de los 360 grados. O sea, ele está aplicando 4 veces más agua que los 360 al mismo tiempo. Entonces, es un error de diseño. Eso, la boquilla de nuevo, la boquilla de 90 grados tiene que ser la mitad de la boquilla de 180 para tener equilibrio de precipitación. Y además, yo tengo que como calibrar los tiempos de riegos de acuerdo con la zona. Lo del riego de 2 a 5 días para profundizar raíces, ¿aplica para cualquier variedad de césped? Yo creo que el mensaje tuyo es que siempre hay que forzar a que tener un césped profundo, pero eso puede variar por región, por tipo de césped. Yo creo que no hay una respuesta única a esta, ¿no? No sé Eh, cuál es. mi respuesta única sería aplicar agua todos los días por toda la vida de la césped está errado.
de acuerdo con la variedad de césped, porque cada variedad de césped tiene una profundidad efectiva de raíces. Tenemos que conocer esta profundidad para llegar al máximo. Ahora, en cualquier variedad de césped, si yo aplico agua todos los días, principalmente si yo empiezo a aplicar mucha agua a los días, al fin del día, yo voy a tener problemas con hongos e enfermedades. Lo ideal es siempre, si yo tengo una césped que no tiene una profundidad muy grande de raíces, é melhor que eu haga aplicações, três, quatro aplicações em um dia, mas não aplico todos os dias. Ao largo da vida, como hablamos, semilha, eu vou aplicar quando hago um plantio de semilha, eu vou aplicar todos os dias, 5 vezes ao dia, 6 vezes ao dia, 8 vezes ao dia. Ao momento que a raiz começa a se profundizar no suelo, eu vou sacando a frequência y voy disminuyendo la frecuencia para dejar que la planta explore. Entonces, la respuesta, sí, para todo tipo de césped hay cómo hacer un manejo de reducción de días de aplicación de agua. Mas depende de la raíz, depende de la especie, ahí tienen que estudiar cada caso. Esta es una pregunta que me hicieron mucho. Nosotros estamos grabando esta presentación y se las vamos a compartir en un par de días más, así que tranquilo y ahí van a poder tener acceso a tablas y algunos elementos que mostró Yacoya también. Bien. Dicen cuándo va a ir a hacer una certificación a Durango, en Enviame, México. me inviten. Andrés me pregunta si hay válvulas mayores a 3 pulgadas. Sí, hay de 4, pero normalmente lo que hemos visto con el sistema Valving Head, como tú dices, 1,5 ya es grande y por ahí se va haciendo da una también cuando es un sistema Valving Head, ¿no? La valving head siempre 1 pulgada. Valving head no hay necesidad de poner 1,5 pulgadas. A no ser si vamos a trabajar, perdón, con 8.005 en estadios. 11.000, nosotros podemos 1,5 pulgadas. Tiene razón. Claro, porque ahí necesita un caudal mayor. Exacto. Exacto. ¿Podrían dar un ejemplo de canchas para mejor prender pequeñas secciones de cada cancha de riego con las personas de una... Está enredada. Ponía un ejemplo de un complejo de cancha y mencionaba que es mejor prender pequeñas secciones de cada cancha que un riego de más personas de una sola cancha. ¿Podría mencionarnos cuál es el motivo? Ah, perfecto. Uno, cuando tengo un complejo de 5 canchas, talvez eu retorne aqui a imagem, ou várias canchas. E eu, ao invés de pegar uma cancha, cada cancha, eu liguei uma ventana de riego e liguei uma conclusão que eu tenho que prender 18 aspersores simultâneos, ou 18 aspersores de cada vez. É melhor eu fazer zonas de 6 rotores e cada zona operar em uma cancha por separado. Com isso, eu tenho flexibilidade de aplicação de água, porque se há algum microclima, tenho mais aplicação. Outra, e eu não pongo toda a carga hidráulica em uma cancha solo, para operar na cancha solo. Ou seja, eu tenho 3 pontos do projeto funcionando simultâneos com esse caudal e eu tenho um melhor equilíbrio hidráulico, uma divisão de água, um projeto muito mais econômico. Al variar la boquilla, ¿varía el alcance y el Sim, solapamiento y el traslape? sim. Por isso que temos que fazer o estudo de pressão, boquilha e espaçamento de acordo com porque sempre há um câmbio. ¿Nos podría ampliar un poco la distribución estrella de la boquilla 14 de 18 metros de radio? Como é? Si Poner. podías ampliar un poco más la respuesta de por qué es distribución estrella la boquilla 14 de 18 metros de radio. Não, este foi um estudo específico para espaçamento de 19,3 por 19. Perfecto. Ahora, lo que veo Eh, muchas veces que la gente ya arranca un proyecto de cancha de fútbol con boquilla de 18. Y así, ¿por qué? Y muchas veces, ¿o qué pasa? Por ejemplo, un ejemplo muy interesante. Cuando yo voy a hacer una aplicación de agua por semilla, lo ideal es que hacemos los sistemas de riego y prendemos con una boquilla pequeña, una boquilla 12, por ejemplo, que la boquilla 12 tiene caudal más bajo y hace gotas más chicas. Porque cuando estoy con semillas, yo tengo suelo con arena, semillas y fertilizantes, yo tengo que evitar la compactación. Y si yo pongo una boquilla muy grande, yo tengo gotas muy pesadas, mucha compactación.
Entonces, yo opero hasta que haga una germinación completa de la césped. Una vez que la césped cubrió todo el suelo, yo saco las boquillas 12, por ejemplo, y pongo las boquillas que son las de diseño, que yo hice el diseño original. No sé si José ayer se le respondió la pregunta, es que me hizo después otra pregunta, pero como está entre medio de todo. Guillermo Rojo nos pregunta por el manejo de control remoto o confía en el operadores. Ahí yo puedo responder un poco la experiencia del último Ujú. sub-20 que es muy importante tener control remoto, creo que es una herramienta muy, muy eficaz, pero hay que tener mucho cuidado en campeonato o en una final, cuando tenemos radio, televisión, estadio lleno, que muchas veces la calidad de la señal es muy mala. Entonces hay que asegurar de que si vamos a tener un sistema remoto, tengamos conexión fija, ojalá Ethernet, algo que no vaya a sufrir alteración, para asegurar eso. Y por supuesto lo otro que ha pasado mucho con los diseños, el controlador de riesgo está a la vista de la cancha, por lo tanto en caso de cualquier emergencia tienen acceso rápido al controlador. Entonces siempre hay que tener un plan B, eso un poco, y confiar también en los operadores y también de forma remota. Pero ha pasado que uno confía solamente con el servicio telefónico y no es lo mejor, o el Wi-Fi colapsa o algo. Siempre hay que tener un plan B. Esa es como mi Exacto. recomendación. Nos preguntan por canchas en Colombia. Yo sé que hemos trabajado canchas en Medellín, en el Caribe, en Bogotá. No sé. Había una pregunta que respondí ya, Coya, que no sé si tú quieres contar experiencia. Nosotros ya tenemos varias experiencias, tanto en Valparaíso, en Chile, Estadio Ujú. Nacional de Chile, la cancha River Plate y en Brasil. Se están haciendo muchas canchas híbridas. Y un poco lo que les contaba que a nivel de diseño de riego sigue siendo el mismo, no cambia, No cambia. solamente cambia ahora la forma de hacer mantenciones, cómo hacer reparaciones, obviamente mejora la durabilidad, la tracción de la cancha, pero a nivel de diseño no vemos mayores diferencias con canchas híbridas, así que por No, ese no, lado no hay ninguna. no, a nivel de diseño de riego no vemos mayor cambio, ¿no? No, no hay cambio. La verdad que incluyendo este tipo de híbrido ya empezó en 2014 en Brasil. Cayó un poco porque el gran problema del híbrido, que la máquina era muy grande, era una máquina que era carísima y só había como tres, cuatro máquinas en Brasil. Hoy en día hay una máquina más pequeña. ¿Por qué que no Sí. funcionó? Porque no es porque funcionó, porque el sistema híbrido es muy bueno. Lo gran problema que pasó inicialmente fue que había un problema y tenía que hacer una mantención y poner los hilos de grama de césped artificial, hacerlo híbrido de nuevo era una fortuna porque tenía que traer la máquina. Entonces, eh, lo riego es Pero lo mismo, porque efectivamente, hay como pelos de césped artificial y un espaciamiento de 2,5 por 2,5 centímetros y lo medio de eso es césped natural. Entonces, no hay sí. diferencia. Pero con la experiencia que tenemos con distintos, con CIS, Limonta y otros, no vemos mayor cambio en el No. diseño, ¿no? Recomendación de válvula maestra, Siempre que por posible, seguridad, sí, sí, por siempre. seguridad siempre es bueno. Siempre bueno. A válvula maestra es siempre bueno poner una válvula maestra en la salida del bombeo porque se pasa algo y tenemos como proteger todo el sistema que está en cancha. Para el caso de aspersores de 90, ¿debería usar una boquilla mayor a los de 180 y el doble de 360? No. Eh, uno, si yo voy a tener un sistema, de nuevo, voy a tornar eso para dejar muy claro. No, hoy en día no se usa más prender aspersores de 360 junto con 180. Y también, y 180 con 90 sin problema. Entonces, yo puedo tener boquillas iguales en 180 y 360 en zonas separadas, porque yo voy a calibrar solamente el tiempo de riego. Ahora, los 180, si están en bloque con 90, yo necesito que lo de 90 sea la mitad de lo 180, porque tiene la mitad del caudal y la mitad de la área. Entonces, de nuevo, si yo tengo una boquilla 16 en 180, en la misma zona yo tengo una boquilla de 90 grados, esta boquilla de 90 grados tiene que ser la mitad de la 180, que es 180 16, la de 90 8. No sé si quedó claro.
Pato Cárdenas y nos escribe que el estudio de sombra se hace con modelo 3D de edificación. Sí, puede 3D ser también. SoundPath, 3D SoundPath, Articar, Revit. Aquí nos está aportando un poquito Qué de bueno, algunas gracias. preguntas, así que gracias, Pato. No, gracias, Laureano Pato. Sal, Pato habló una cosa muy interesante, porque tenemos que verificar también las construcciones alrededor de los parques, porque si hay un montón de predios, yo tengo que tomar en cuenta la sombra de los predios también. Muy bueno, muchas gracias por la observación, muy inteligente. aunque es un curso de riego, igual nos preguntan de la profundidad de instalación de la malla del híbrido. Por lo que yo he visto, son 20 algo así milímetros y el corte se hace sobre el largo ese para no estar É, cortando el híbrido. por Pero médio 20 centímetros, 22 centímetros. sí, así que, pero hay que revisar cada fabricante y cómo el método y sobre todo si se va a coser, lo que entiendo va a depender mucho también de la estructura del suelo. ¿Ah? Exactamente. Sí, entonces no sé si ahí se responde la pregunta. ¿Qué profundidad de queda el rotor y se estiman y si se lastiman los jugadores al pisarlo? Entiendo que no, ¿ah? Pero No, el exatamente, esse é um grande segredo de uma boa instalação. As pessoas têm que se quedar ao mínimo 1,5 centímetros abaixo da superfície de juego. sí. Exacto. Y como tú decías, en el tiempo hay que hacer mantención, hay que corregir y ajustar, y así Sempre. vamos, siempre vamos a hacer. He visto más accidentes con cañones alrededor de la cancha, esos grandotes, que con rotora dentro de la cancha. Así que, es al contrario. ¿Cuál es la dureza del agua que recomiendan para el riego? Máximo pH, máximo 6,5. Menos que isso é muito. Mais que, perdão, a dureza a partir de 7, 8. Mais que 8 é muito peligroso. Há que poner algo para reduzir a água está muito dura. Agora, o sistema de riego não vai ter muito problema. O que o problema vai ter é o césped com essa água. José nos vuelve a preguntar, tengo la inquietud de entender cómo regulan el caudal y la presión de un sistema cuando funciona una zona de córner, luego funcionan los laterales de 180, luego los del centro de 380. Si tengo distintas boquillas voy a tener distintos alcances y a la vez distintos traslapes. Siempre hablando de bombas centrífugas. No sé si me explico. ¿Cuál es la diferencia de costo de un sistema de bombas centrífugas a una de variación de frecuencia? Bien, eu não tenho, vamos de trás para adelante. Uma bomba centrífuga e uma bomba de variador de frequência, o preço depende do país, depende de outra. Ou, por exemplo, o rendimento de bombas centrífugas e bombas de variador de frequência são diferentes. A bomba de variador de frequência tem um rendimento muito mais grande, ou seja, uma bomba de 7,5 cavalos e de variador de frequência pode ter o mesmo rendimento de uma bomba de 10 cavalos centrífugas y más flexibilidad de instalación y menor consumo de energía eléctrica. Entonces, la bomba de variador de frecuencia siempre más cara, tranquilo, no hay duda de eso. Ahora, eu hablo que eu tenho dois sonhos, e eu sempre hago uma broma com o Sebastião em minha vida, é que em Chile não se use mais as pessoas de 2 polegadas e que a gente não me haga mais a pergunta de quantos aspersores eu pongo por válvula. Esta é a resposta. Imagina, se eu tenho um caudal, vou poner um número redondo, eu tenho um caudal de 6 litros por segundo. Se eu tenho um caudal de 6 litros por segundo e eu tenho rotores que têm 1 litro por segundo, eu vou ter 6 rotores de 1 litro por segundo cada um. Então, se eu tenho uma zona que tem a mesma boquilha e cada boquilha tem 1 litro por segundo, então, se eu tenho 6 litros por segundo, 6 aspersores. Todavia, se eu tenho outras boquilhas, eu tenho uma boquilha de 90 graus que tem 0,5 litros por segundo, para que eu llegue a lo mismo 6 litros por segundo, eu tenho que poner mais rotores simultâneos. Então, esta zona, o que vai haver é, para que eu tenha um equilíbrio hidráulico e um ponto de trabalho fijo, eu tenho que equilibrar o caudal de cada zona. Então, como equilibrar o caudal de cada zona? É trabalhando com a boquilha, o caudal, de maneira que a suma de los caudales lleguen a una variación de no máximo de 10% de caudal entre zonas para que eu mantenha a curva centrífuga
quem conhece bombeo, que estou falando, aqui está em meu braço, não sei se eu estou com que o braço está aparecendo, mas meu braço acá, há um ponto da curva que eu não tenho muita variação de pressão quando varia o caudal. Então, este rango permissível é onde eu posso pôr, por exemplo, uma zona de 5,8, como passa na agricultura, como passa em paisajismo, não há nunca uma precisão tão exata. Mas eu chego a um ponto que eu tenho exatamente um equilíbrio. Esta zona, por exemplo, tem 6 aspersores para somar 6 litros por segundo. Esta outra zona tem solamente 5 aspersores para somar 6 litros por segundo. Não sei se contestei bem, mas não sei mais o que explicar. No tengo más preguntas. Acá teníamos más de 50 preguntas, así que creo que hemos tratado de contestar todas. De todas maneras, están los enlaces, pueden escribirnos en directo, a través de las redes sociales y todo. Ya me escribieron varios por interno para pedir algunas tablas de Space Pro. No hay problema, la idea es que todos tengan acceso a la Los datos de información. Space Pro podemos regalar a ustedes sin problema nenhum de Rainbow. Sí. Quem tiver alguma pergunta, se eu não contestei bem a pergunta, pido desculpas, me envia, envia correio a nós outros e eu posso contestar com exemplos também. Así que más que nada, darle las gracias. Se han mantenido bastante. Tenemos más de 100 Muchas gracias. personas Increíble. en la sala. Es bien tarde en algunos países. Acá van a ser casi las 8 de la noche. Así que este video, es decir, esta presentación está siendo grabada, la vamos a compartir. Están los contactos directos. Así que nada, darle las gracias a todos por las muy buenas preguntas. Muy buenas preguntas. Eh, Excelente. Tenemos gente de, bueno, por lo que vimos de Europa, de América, entonces darle las gracias a todos por la participación y los aportes y como siempre la idea es tener distintas presentaciones, ya sean comerciales, esta de buenas prácticas, de diseño para campos deportivos, muy enfocado en lo que es fútbol, ¿no? Vamos a tratar de eliminar la palabra soccer de nuestro idioma. Exatamente. Aqui nos Estados Unidos também já estamos passando a falar sempre futebol. E depois novo, quero só terminar. Vocês não imaginam como está o crescimento de futebol nos Estados Unidos e em todo o mundo, mas futebol acá há um conflito de gerações. Os niños, os jovens de abaixo de 20, 25, 20 anos de idade já não querem mais beisebol e futebol. A cada 10 canchas que se constroem novas em Estados Unidos, 9 são de futebol. Es muy interesante. Lo bueno y como mensaje, como estuvimos hablando de canchas híbridas y todo, creemos que la padronización, lo que está haciendo Conmebol, FIFA, etcétera, es llevar a canchas mucho más profesionales, lo cual le da vigosidad a nuestro negocio. Así que bienvenida a todas las preguntas, gracias por la audiencia, súper buena. Llegamos a más de 200 personas, hoy hay un poquito menos de 200, así que le agradecemos. Nosotros Muchas vamos a enviar gracias. a todos los inscritos la presentación, así que no hay diseño para campo de fútbol, algún software. Diseño de riego, hay varios softwares en el mercado. Hay el LandFX, hay Irricad, hay Contractor Pro Studio, hay uno que se llama Hydro Landscape, que existe una versión en español. No son de canchas de fútbol, son softwares de diseño de riego. Ricardo, que participó en la academia en México en 2019. Excelente, muchas gracias. Atento ahí cuando venga a la academia. Va a ser en Eh, agosto, 10 de agosto, la Academia de México ese año. el próximo año, 10 de agosto. Próximo año, 2026, perdón, exacto. Bien. Muchas gracias, Camilo, Mario, Marcelo, Federico. Gracias por muchos saludos. Antes del Mundial, no sé qué quiere decir Abel, pero todavía están en construcción varias canchas, así que eh, se vienen canchas muy entretenidas a lo que es Canadá, Estados Unidos y México, ¿no? Sí, Y Chile, sí vamos a tener academia, Carolina, tranquilo, vamos a hacer algo el próximo año, estamos pensando también para Argentina, Perú y hace 2 semanas hicimos algo en Colombia, así que estamos bastante
Así que síganos en redes sociales. Muchas gracias, Roberto, José, Monterrey, Abel dice Guadalajara, México. Perfecto, esos son los estadios que están. Ah, saludos desde Cancún, Carlos. Y aquí hay un fanático de Ricard, que es Andrés. Así que nada, vamos Y a... Ricardo é um software maravilhoso, maravilhoso. Sí. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes o buenas noches, dependiendo de donde estén. Y damos por cerrado, voy a cerrar la grabación. No sé si te quieres despedir, Yacoya, pero ya vamos cerrando, ¿vale? Vale, muchas gracias.